Bueno, la página que ustedes están viendo allí fue donde quedamos la vez pasada, hablando de el proceso de nuevo nacimiento, y ahora estamos ya en la parte de la conversión a Cristo. Permítame seguir con este tema porque hay algo que quiero enfatizar y casi que lo vamos a hacer como un repaso. Lo que más quiero enfatizar, amados, es que esta conversión está dentro del propósito de Dios y que en ese propósito de Dios la palabra nos muestra cuál es. Así que por favor observen aquí conmigo el propósito de Dios, el propósito de Dios con nosotros en el proceso de nuevo nacimiento, de nacer de agua y del Espíritu, y también de manera muy especial en cuanto toca con el arrepentimiento y la conversión. Veamos lo que nos dice Juan 10, versículos 27 al 30. Oigan con mucho cuidado lo que aquí se dice de parte del Señor Jesucristo. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Quiénes son las personas que conocen la voz del pastor, del Señor Jesucristo? Sus ovejas. Eso es importante. Las suyas. No todas son sus ovejas. Porque si todas fueran sus ovejas, Él hubiera dicho todas mis ovejas. Y Él dice, mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y esto es demasiado importante. Cuando hay conversión, una de los frutos de la conversión en ese cambio de pasar de las tinieblas a la luz, del proceso del poder de Satanás a Dios, de ser una nueva criatura, una nueva vida, una de las cosas que sobresalen y que se demuestran y que son vitales es esa relación que tengamos con el Señor Jesús. Ser como ovejas del Señor. La oveja tiene la característica de seguir al pastor. No es el pastor echando a las ovejas por delante, es las ovejas siguiendo al pastor. Él va adelante, Él las llama por su nombre y ellos conocen su voz. Ellas, las ovejas, conocen su voz. La figura que Jesús está usando aquí es muy importante que la tengamos en cuenta. Porque si no la tenemos en cuenta, pues no vamos a pasar de ser unos simples cristianos del montón, que no estamos siendo diferentes de los demás. Y el propósito es que en este mundo nosotros seamos diferentes para poder ser sal y luz. Así que las ovejas del Señor oyen su voz, Él las conoce y le siguen a Él. La vida diaria, constantemente, seguidores de Jesús. A esas ovejas Jesús dice, yo les doy vida eterna. ¿A cuáles? ¿A todas las ovejas? A las que son sus ovejas, las que lo escuchan y le siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni podrá nadie arrebatármela, como no pueden arrebatársela a mi Padre, que con su soberano poder me las ha confiado. El Padre y yo somos uno. Eso es grandísimo. Yo no sé si ustedes lo valoran así. Eso es inmenso, eso no tiene comparación. Pero quiero que vean que el Señor Jesús no está hablando aquí de generalidades, de todo el mundo. Y la tendencia de hoy es que todo el mundo es hijo de Dios. Y aquí está hablando de una manera específica. Mis ovejas que yo conozco, se caracterizan por escucharme, escuchar mi voz, oír mi palabra y seguirme.
a esas ovejas yo las protejo, a esas ovejas yo le doy vida eterna, a esas ovejas nadie las va a arrebatar de mi mano, a esas ovejas nunca perecerán esas ovejas. Y mi Padre también las guardará. Y dice, nadie podrá arrebatarlas de las manos del Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. No sé cuánto signifique para usted oír eso, pero son las palabras del Señor Jesús que identifican, que le dan una identidad a las ovejas de Él. Y las ovejas de Él son caracterizadas por escuchar al Señor, escuchar su palabra, su voz, y seguirle de acuerdo con la palabra que escucha. Así que, amados, en la iglesia por mucho tiempo se predica todos los domingos, se predica todos los martes, más otras actividades donde hay estudio de la palabra. Si uno echa cuentas de eso, se está escuchando alrededor de 150 estudios bíblicos, incluyendo devocionales y todo, al año. De esos 150 estudios bíblicos al año, ¿qué le ha quedado a usted como oveja? ¿Ha escuchado? ¿Ha seguido? Si es una oveja que no quiere escuchar la voz de Dios y no quiere seguirle, entonces, ¿qué va usted a reclamar del pastor, de pastores, nuestro Señor Jesús? Él está diciendo, yo los voy a proteger, nadie los arrebatará de mi mano, porque me están oyendo, me están escuchando y me están siguiendo. En el campo, donde tienen cría de animales, uno puede observar al campo abierto cuando una gallina tiene varios polluelos. Yo no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta de esto. Y cuando ella sale al campo abierto, anda por allí los gavilanes tratando de tomar a uno de esos polluelos. Entonces la gallina, cuando observa que el gavilán está por allí para llevarse a sus hijos, los llama, y después que los llama los coloca todos debajo de sus alas para protegerlos. Yo creo que el Señor está haciendo eso. Él quiere que estemos al abrigo del Altísimo, como dice la palabra de Dios, para tener esa protección. No lo olviden y ténganlo muy, pero muy en cuenta. ¿Le parece eso algo significativo? Para mí lo es demasiado. Así que hablando del propósito de Dios, tiene como propósito cuidar a sus ovejas. Vemos aquí ahora en Romanos capítulo 8, los versículos 28 y 29, sigue allí la idea del propósito que Dios tiene con los que han nacido de nuevo. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. ¿Cuál es la característica? ¿Para quién dispone todo para bien? Para los que lo aman. Cuando uno va a la Biblia y estudia qué significa amar al Señor, uno tiene que descubrir realmente que amar al Señor significa obedecer su palabra. Amar a Dios es obedecer su palabra. Es decir, amar a Dios equivale a obedecer la palabra. ¿Cómo sé yo si verdaderamente estoy amando al Señor? Bueno, en la medida que obedezco la palabra. Y es demasiado importante que lo tengan en cuenta. Entonces aquí dice que Dios dispone para bien todas las cosas, pero para aquellos que lo aman. Y dice, los que han sido llamados de acuerdo con ¿qué? Dígamelo en voz alta. Los que han sido llamados con ¿qué? De acuerdo con su propósito. ¿Tiene Dios propósito al llamarnos? Sí, tiene propósito. Ahora observen cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Mire lo que dice. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo. Observen, ese es el propósito de Dios. Que seamos ¿qué? Transformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Que cada día nos parezcamos en carácter, en actitud, en forma de vivir a su Hijo. Él es el modelo a seguir.
Y no estamos hablando de asuntos físicos de nuestro cuerpo, no, estamos hablando del carácter, de la conducta, de la vida nueva que tenemos en Cristo. Que cada día vayamos pareciéndonos más a Él. Eso es demasiado importante en el propósito que Dios tiene con los que han nacido de nuevo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que lo consideremos como el único y como el hermano mayor. Él es mi hermano mayor, Él es mi rey, Él es mi sacerdote, Él es mi salvador, Él es mi Dios, Él es mi Señor, pero también Él es mi hermano mayor. Mi hermano mayor para darme buen ejemplo, para cuidarme, para protegerme, para ayudarme, para guiarme, para enseñarme. Una relación de hermanos, teniendo en cuenta que Él tiene el señorío. ¿También les parece interesante el propósito de Dios? ¿Sí? Seguimos. En 2 Corintios 3, versículo 16 al 18, hallamos lo siguiente. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, o sea, cada vez que alguien se convierte al Señor, el velo es quitado. ¿Se acuerdan que veníamos hablando la vez pasada de una ceguera que Satanás pone en la mente de la gente para que no entienda el Evangelio? ¿Se acuerdan? Y aquí lo llama velo, porque es como algo que obstaculiza para entender. Pero cuando la persona se convierte, escúcheme bien, cuando la persona es convertida, el velo que Satanás puso sobre ellos es quitado. Y ahora puede ver mejor espiritualmente. Entonces mire, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Allí hay qué? Libertad. El propósito de Dios es que seamos hombres y mujeres libres del pecado, que seamos libres de la esclavitud, que no estemos ciegos, que la venda sea quitada, que veamos, que entendamos las cosas espirituales. Eso se puede evidenciar cuando hay conversión. Cuando no hay conversión, aun cuando estemos en la iglesia y seamos bautizados y todo lo demás, si no ha habido arrepentimiento y conversión, eso no funciona. Esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera conversión al Señor. Y recuerden que todo esto es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, oigan esto, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Señor cada día quiere dar un toque, cada día un retoque, cada día mejorar su obra, cada día que nos parezcamos más a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, suponga usted que hay un artista que está pintando un cuadro y él trabaja 12 horas en el día y en la medida que va trabajando cada hora el cuadro le va quedando mejor, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero suponga que el cuadro le diga, estoy cansado, deja de trabajar sobre mí, espera un momentito más, o se va de allí y no atiende a que él siga pintando. ¿El cuadro puede avanzar? O póngalo usted en una forma más práctica. Suponga que hay un modelo, una modelo, y la modelo dice, hasta aquí aguanto, no quiero, o se mueve, o se aparta, o entra en una rebeldía, en algo diferente a como el artista lo quiere. ¿Puede él mejorar su cuadro? Eso es como una pequeña ilustración para que ustedes vean. Cuando tú descuidas tu relación con el Señor Jesucristo, ¿puede el Espíritu Santo mejorar tu vida cada día?
santificarla, moldear tu carácter, transformar tu vida a la imagen de Jesús. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero entonces nosotros como hijos de Dios deberíamos ser tan agradecidos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, que siempre deberíamos estar allí disponibles para que Él obre en nosotros. Ahora observen lo siguiente. Dios no siempre obra en nosotros por causa nuestra con todo aquello que es color de rosa. Él también como Padre nos disciplina cuando nos comportamos como rebeldes. Y esas cositas como que no nos gusta, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta la reprensión y el castigo y lo que es necesario para corregir? Ahora, si una persona dispone su corazón para seguir al Señor fielmente, ¿tendrá el Señor que reprenderlo? ¿O tendrá que tomarlo con mano dura y fuerte para poder conducirlo por donde debes? Como dice, no seas como el caballo de mulo que hay que ponerle freno para que pueda seguir por donde su dueño quiere. ¿Nos sucede o no nos sucede? ¿Cuántos quieren ser verdaderos hombres y mujeres de Dios? ¿Cuántos quieren estar en el proceso de la conversión? ¿Cuántos quieren estar en el proceso, en el propósito de Dios? Recuerden que esto se hace con la obediencia a la palabra, escuchar la voz del Señor y seguirle. Por obra del Espíritu Santo, cada día, en cada momento, esa conversión va teniendo mayores resultados. Recuerden que la conversión es pasar de un estado a otro, de las tinieblas a la luz, de un hombre natural a un hombre sobrenatural, de una persona pecadora a una persona santa. Y esa obra no la hace uno, esa obra la hace el Espíritu Santo. Y la hace el Espíritu Santo en la medida que rindo mi vida a Él. ¿Les queda claro? Bueno, seguimos entonces. Veamos ahora lo que Pablo le dice a los filipenses con respecto a esto de la obra del Señor. Dice, estoy convencido de esto. En Filipenses 1:6. ¿De qué estaba convencido el apóstol Pablo? Que el que comenzó tan buena obra en ustedes, oigan, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es una acción continua, diaria, constante. Tenemos que estar allí en el secreto, tenemos que estar allí. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién comenzó tan buena obra en nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Contésteme en voz alta. ¿Quién? Dios. ¿Quién dice otro que fue el Señor Jesucristo? ¿Quién dice que fue el Espíritu Santo? Dios desde la eternidad decidió lo que iba a hacer. El Señor Jesucristo vino e hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. ¿Y quién fue el primero en llegar a nosotros, aún estando muertos de delito de pecado, para anunciarnos el Evangelio, para convencernos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él comenzó esa obra en nosotros y Él está aquí en tu vida y en la mía para ir perfeccionándola. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo muera o hasta cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Eso implica todos los días? ¿Eso implica las 24 horas? ¿Y eso tiene que ver conmigo? ¿Eso tiene que ver contigo? Eres parte clave, tú eres una pieza clave, porque ahí es donde Dios está trabajando. Y esa pieza tiene que estar disponible para que el Señor haga la obra. Y la obra, con el propósito de Dios, es que seamos como el Señor Jesucristo. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Eso es parte de la verdadera conversión. Mire lo que nos dice ahora Colosenses 3:10.
y se han puesto en la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. El proceso, renovando. Yo a veces lo digo de esta manera: el que está en el proceso de la renovación, cada día peca menos. Cada día miente menos. Cada día roba menos. Cada día va mejorando. Cada día habla mejor. Tiene un mejor lenguaje. Cada día ora más. Cada día evangeliza más. Cada día procura agradar al Señor. Cada día el Señor Jesús ocupa el lugar que le corresponde en su vida. Eso es que está en una renovación. Y vale la pena que tú examines tu vida. ¿Cómo ha sido esta semana que pasó? La mayoría de los creyentes eran así, ¿eh? Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Dígame si es cierto o no. Ahora escúchame. Yo no puedo, con mi fuerza, con mis capacidades, ni con mis conocimientos, ni con mi experiencia, puedo vivir una vida que le agrada a Dios. Que no se trata de cultura humana, porque no se trata de esfuerzo humano. Yo lo único que puedo es rendirme al Señor para que Él, que comenzó la obra, la perfeccione. Para que Él me transforme, para que Él me cambie, para que Él cambie mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Eso es conversión al Señor. Eso es ser convertido al Señor, dándole el primer lugar a Él. Y recuerden, la meta es tener la imagen de Dios en nosotros. Ahí lo dice claramente. ¿Qué decimos allí? ¿De qué se trata? Ajá, díganme, háblenme. ¿De qué se trata? ¿Qué dice? ¿Es qué? Es una entrega para una mente, ¿qué cosa? Renovada. Una entrega total para que mi mente sea como renovada. Veamos este trozo bíblico que es muy importante. Anoten los versículos anteriores y escudriñenlo ustedes. Romanos 11. Romanos 11, 33 al 36. Porque para poder entender esto que vamos a leer ahora, es mejor leer Romanos 11, 33 al 36. Cuando usted lea este pasaje que le estoy diciendo, va a entender mejor este. Ahora vamos a leer esto, que es la continuación. Dice: por lo tanto, ¿se da cuenta? Por lo tanto, ese como consecuencia de lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 33 hasta el 36, como consecuencia de eso, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Os ruego que cada uno, otra vez el énfasis de la individualidad, ¿verdad? Personal, cada uno de manera personal. Cada uno de vosotros en adoración espiritual, ¿qué debe hacer en adoración espiritual? ¿Qué debe hacer? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi cuerpo, ofrecerlo al Señor como un servicio, como un sacrificio de adoración. ¿Sabían eso ustedes? Que ofrecer mi cuerpo diariamente al Señor es un sacrificio de adoración espiritual.
Pero ofrecer mi cuerpo no en una forma de ceremonia. Señor, te entrego mi cuerpo. No, si le entrego el cuerpo es para que el cuerpo durante ese día sea un cuerpo para glorificar al Señor en todo lo que haga. No dominado por la carne, sino dominado por el Espíritu. Porque es un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué más nos dice? No os amoldéis al mundo actual. No vivan de conformidad como viven los demás de este mundo, sino sed, ¿qué cosa? Transformados. ¿Cómo? ¿Mediante qué? La renovación de vuestra mente. Si la mente no es transformada, los actos siguen siendo malos. Porque todo lo que hacemos, lo pensamos primero. Y así como pensamos, así hacemos, así hablamos, así actuamos. Si mi vida en mi mente y mi corazón no está siendo renovado por el poder de Dios, si mi mente, mi corazón, mi vida no está siendo renovada por la palabra de Dios, por la oración, por el poder del Espíritu Santo, yo sigo siendo el mismo o voy en peor situación que antes. Pero si mi mente y mi corazón cada día es renovado por la palabra, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, realmente voy a estar en un nuevo espíritu, en una nueva vida. Amados, ¿están captando lo que estoy diciendo? Señores, estamos hablándole de un nuevo estilo de vida, de una vida convertida a Cristo, de la conversión a Cristo, de una vida como Dios quiere, totalmente rendida a ella, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y para qué sirve esto? Dice, así podréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Todo el mundo quiere saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el secreto para saber la voluntad de Dios? ¿Cuál es el secreto? Según la Escritura, una entrega total, un sacrificio vivo, no amoldarme a este mundo, cada día superar todas estas cosas, pero sabiendo que cuando me entrego en las manos del Espíritu, el Espíritu transforma mi vida, porque Él la comenzó y Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sabían ustedes que todo eso es conversión? Dígame, ¿sabían ustedes que eso es conversión? Que eso es convertirse a Cristo. Que eso es una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Esto le pertenece a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos sido redimidos. Por eso dice que somos una nueva creación. Y esta nueva creación es en Cristo Jesús. En la conversión tiene lugar una verdadera y completa transformación de la existencia humana bajo la acción y poder del Espíritu Santo. Si pudieran escribir eso, sería muy importante si lo pueden memorizar aún. Mire lo que dice. En la conversión tiene lugar una verdadera y completa transformación de la existencia humana, pero no podemos pasar por alto lo que sigue diciendo, bajo la acción y poder del Espíritu Santo. Si tú pretendes tener un cambio total en tu vida por ti mismo, jamás lo vas a lograr. Tú tienes que rendirte a la persona que Dios el Padre y el Señor Jesucristo han dejado en tu vida para transformarla, que es el Espíritu Santo de Dios. A ver. Ok, seguimos. El arrepentimiento y la conversión provienen ¿de quién? Provienen de Dios y se produce por la fe en su gracia y amor,
A veces hay personas, hay esposos que dicen que están arrepentidos de lo que han hecho y se arrodillan delante de la esposa y lloran y le piden perdón. Y la esposa viene y los perdona. Los hijos también hacen lo mismo y las esposas también hacen lo mismo y los creyentes hacen lo mismo. Y aún lo hacen delante de Dios. Pero ese arrepentimiento no ha sido fruto de la conversión. Ese arrepentimiento puede ser fruto de la conveniencia. Si no me arrodillo y si no le pido perdón a Dios, no va a haber bendición. Si yo no me arrodillo delante de mi mujer y lloro delante de ella, ella no me perdona. Pero no hay un cambio de actitud. No hay una actitud para abandonar el pecado, para convertirme realmente, para vivir como convertido. Y si no hay una actitud, ya cuando todo se arregla, se vuelve a lo mismo. ¡Ay, tu arrepentimiento! ¿Y dónde está el cambio tuyo? Y vuelve a pecar. Y vuelve otra vez a hacer la dramatización de pedir perdón y todo. Entonces la mujer le dice, ya no te creo. ¿Cierto? Y el hombre también lo dice. Y los padres también lo dicen. Y los hijos igual. Y los creyentes entre sí también. Se pierde la confianza, se pierde la comunión, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento tiene que estar asociado con un cambio total, una conversión y conversión a Cristo. Y no es obra humana, es obra de Dios. Y se produce por la fe. Yo creo que si rindo mi vida al Señor, Él me transforma. Entonces me rindo, porque lo creo, porque confío en Él. Pero si yo no lo creo, no va a ocurrir, no me rindo. Y yo tengo que depender de su gracia y de su amor. Es una obra de Él. Es muy probable que aquí haya personas que endurecieron su corazón para recibir a Cristo como Salvador. Y lucharon, ¿verdad que sí? Pero cuando el Señor les tocó profundamente en su corazón, rindieron su vida al Señor y comenzaron a experimentar algo nuevo en sus vidas. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Pero eso debe continuar. Eso no es para un momentito en el pasado. Eso es para avanzar y crecer más y más en esa relación con Dios. Bueno, hemos llegado ya al la quinta acción del Espíritu Santo. Pero antes de seguir, necesito oír de ustedes que me digan en voz alta cuál es la primera acción del Espíritu Santo en la persona para que nazca de nuevo. ¿Cuál es? No lo piensen tanto, ya deben saberse. ¿Cómo? Le convence de pecado. ¿Y por qué le convence de pecado? Porque el hombre por naturaleza es incrédulo, es egoísta, no cree. Y no hay hombre que pueda hacer que esa persona crea, porque el pecado lo tiene ciego y lo tiene esclavizado. Entonces el único que puede hacer que esa persona crea y acepte que es un pecador es el Espíritu Santo. No es obra de hombre, eso es obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda acción del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Le convence de qué? De justicia. Y le muestra la verdadera justicia de Dios. Que nosotros pecamos, somos los culpables, pero Dios manda a su Hijo para que acepte la culpabilidad nuestra. ¿Y cuál es la tercera acción del Espíritu Santo? Convence de juicio. Que ya Dios estableció un juicio, que Satanás está vencido, que ya no tiene ninguna potestad sobre nuestras vidas y que estamos libres, no solamente del pecado, sino que también estamos libres del poder de Satanás. Glorioso eso, ¿cierto? Ahora díganme, ¿cuál es la cuarta acción del Espíritu Santo en este proceso? ¿Cómo? ¿Lo prepara para qué? Para que escuche la palabra de Dios. El mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios se compone básicamente de ¿cuáles dos cosas? Del arrepentimiento y de la conversión. Y ya hemos
explicado sobre el arrepentimiento y también hemos explicado sobre la conversión. Hemos puesto ejemplos, espero que esto no le pase a usted por encima, sino que realmente produzca aquello para lo cual Dios le está dando esta palabra. Y aquí tenemos la quinta acción del Espíritu Santo. Conduce a la persona para que reciba a Jesucristo y crea en Él. Y de esa manera pueda llegar a ser hijo de Dios, un hijo o una hija, engendrado o engendrada de Dios. Eso también es obra del Espíritu Santo. Me convence de la condición de pecado, de la justicia de Dios, del juicio de Dios sobre Satanás, sobre el mal, y también me lleva al arrepentimiento, a entrar en la conversión, vivir como nuevo, pero luego nos dice, aquí está el que murió en la cruz por ti. Aquí está, Jesucristo. Tienes que recibirlo en tu corazón. Tienes que entregarle tu vida. Tienes que recibirlo y creer en todo lo que Él ha hecho por ti. Que Él ocupó tu lugar. Tú tienes que aceptar eso, creerlo. Tú no lo has visto. Eso sucedió hace más de 2000 años. Ahora te lo están contando, pero el Espíritu Santo te está convenciendo que realmente eso sucedió. Y por eso tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo para producir en ti el nuevo nacimiento. Y es lo que va a producir en cualquier otra persona. Si hay una persona de tu familia a quien tú le has hablado, tú has estado orando por ellos y ellos cada día rebeldizan su corazón, no te preocupes. Dobla rodillas, clama a Dios, pide para que el Espíritu Santo obre en esa persona. Esa persona se va a convertir cuando el Espíritu Santo haya obrado en él. Si el Espíritu Santo no obra en él, no va a suceder nada. Y nosotros debemos clamar por ellos. Yo creo que nunca me lo han dicho, pero yo creo que alguien o muchas personas debieron orar por mí para que pudiera entender el Evangelio. Y Dios usó a una persona anciana para hablarme a mí del Evangelio. Y Dios tiene sus siervos para decir la palabra, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Están felices de que el Espíritu Santo haya obrado en sus vidas? Aún siendo pecadores, sin tener a Cristo en su corazón. Bueno, veamos cómo hizo esto para que tú le aceptaras a Él como Señor y Salvador. Veamos lo que dice la Escritura. Ustedes ya conocen esta Escritura porque ya la hemos estudiado, pero vamos a repasarla. No nos cuesta nada hacerlo y nos conviene hacerlo. Mire lo que dice. Mas a cuantos lo recibieron, acción de recibir. A los que creen en su nombre, quiere decir a los que creen en lo que Él ha hecho. Cuando habla de su nombre, que es sobre todo nombre, que es demasiado importante, que ¿por qué tiene un nombre tan importante? ¿Por qué está por encima de todo? Porque ha hecho una obra grande de redención, de salvación. Así que los que creen en su nombre quiere decir que están creyendo en la obra que Él ha hecho. ¿Y quién es Él para nosotros? Y su salvación para nosotros, el sacrificio que hizo. A ellos, a los que le reciben y a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. Derecho de ser hijos de Dios. Y como dijimos en la primera, y recibirlo. Cuando eso sucede es cuando tenemos el derecho de ser hijos de Dios. ¿No les parece demasiado importante? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños? Y ya como usted ora, él lo ve orar y hace lo mismo. Y usted dice, este es un cristiano. No se engañe. Ese niñito, esa niñita necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y usted tiene que orar por él. Y usted tiene que enseñarle para que tenga un encuentro con el Señor y entregue su vida y se haga todo este proceso. A estos hijos de Dios, mire lo que dice. Estos, es decir, a estos que le dio el derecho de ser hijos de Dios,
Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? ¿Que nacen de quién? Que nacen de Dios. ¿Ahora comprenden la razón del título de este estudio? ¿Cuál es el título de este estudio? Hijos de Dios, nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Así es como se produce ese nuevo nacimiento, en todo ese proceso que el Espíritu Santo hace. Ahora, ¿dónde está el milagro de todo esto? Que yo llamo esto proceso, pero realmente no es un proceso. Esto es algo que el Espíritu Santo hace instantáneamente, así rápido en la vida de la persona. Y tengo ejemplos para demostrárselo, pero dejemos que sea más adelante. Veamos lo que dice aquí en Juan. También lo conocemos. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, nacer de Dios para poder entrar en el reino de Dios. En una religión cualquiera, tú llegas allí, te gustan las conferencias, te gusta lo que enseñan, te animas por todo esto y dices, yo voy a seguir asistiendo aquí. Y luego vas conociendo las normas de esa religión y te vas sometiendo a ellas. Y al poco tiempo te dan unas clases y te bautizan. Y ya tú eres hijo de Dios. Eso es lo que hace la religión. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios tú tienes que nacer de nuevo. Por obra del Espíritu Santo, conforme a lo que hemos venido enseñando. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están captando el mensaje? Todo eso lo ha hecho el Señor en su vida, pero ahora hay que apreciarlo, valorarlo más. Agua y espíritu. Hay que nacer de agua y de espíritu. La pregunta aquí es, ¿nacer de agua? ¿Qué es nacer de agua? Ya lo he dicho varias veces, inclusive predicando. Permítame decirlo. La respuesta que la gente me da frecuentemente es que nacer de agua es el bautismo. Porque eso nos lo enseñaron así. Pero voy ahora a estudiar con ustedes y a demostrarles que no se refiere al bautismo. Significa nacer de la palabra de Dios, no del bautismo. ¿Nacer de qué? De la palabra de Dios. Y eso lo vamos a demostrar con la palabra. Vamos a estudiarlo. ¿Les parece interesante? Veamos aquí cómo la palabra de Dios nos convence de que nacer de agua espiritualmente es nacer de la palabra. Miren conmigo, por favor, observen. En Juan 15:3, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, ¿por qué? A ver. ¿Están conmigo aquí? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? Todos, escúchenme. Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Porque los lavé ya con agua, ¿verdad? ¿Eso es lo que quiere decir? No. ¿Por la qué? Por la palabra que ¿qué? Por la palabra que les he dado. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y produce ese nuevo nacimiento. Veamos más. Ya van captando. Aquí en Efesios, capítulo 5, los versículos 25 y 26, miren lo que dice. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para hacerla santa. ¿Cómo? Él la purificó, lavándola con agua, ¿mediante qué? Entonces,
¿A qué se refiere nacer de agua? A la palabra de Dios que produce en nosotros, que tiene el mensaje del Evangelio, que tiene el mensaje de Dios, que nos lleva a un encuentro con el Señor. En tercer lugar, veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, nos da como una ilustración, como una introducción al tema que después vamos a ver. Dice: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Eso es como una introducción. Ahora veamos lo que sigue en el pasaje que vamos a leer. Pónganle mucho cuidado. Aquí. Veamos ahora los versículos 22 al 25 y observen conmigo. 22 y 25 al 25 dice: ahora que os habéis purificado. ¿Cómo se han purificado? ¿Obedeciendo qué? ¿Y qué es la verdad? La palabra. Tu palabra es la verdad. Y tenéis un amor sincero por los hermanos. Amaos de todo corazón los unos a los otros. Oigan, pues habéis nacido de nuevo. En la versión Reina Valera dice: habéis renacido. Habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Mediante qué? Dígamelo en voz alta. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Mediante qué se ha nacido de nuevo? ¿Mediante qué hemos renacido? ¿Aló? ¿Mediante qué? Hay que estudiar la palabra, ¿sí o no? Y al estudiarla también hay que creerla, y al creerla hay que vivirla para que se produzcan los cambios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa para transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Y eso es lo que hace un nuevo nacimiento, por la palabra. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Y oigan esto, y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado. Glorioso, ¿verdad? Glorioso, ¿cierto? Muy bien. Estamos aprendiendo de la palabra, estamos conociendo cuál es todo este proceso del nuevo nacimiento por la gracia de Dios. Y la última cita, observen, este es un mensaje demasiado importante para los que hemos nacido de nuevo. Dice en 1 de Pedro 2, 1 y 2: por lo tanto, como hemos nacido de la palabra, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, oigan lo que dice: deseen con ansias la leche pura, ¿de qué? De la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Crecer quiere decir, van a ser renovados, cada día más santificados, cada día más purificados, cada día pareciéndose más al Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra. Jóvenes que están aquí, señoritas, y aún personas adultas, hay pereza para estudiar la palabra. No nos gusta dedicar tiempo al estudio de la palabra, pero ella es palabra de Dios, palabra viva,
palabra poderosa que transforma la vida, que corrige nuestra manera de pensar, que nos transforma. Por ella cada día somos renovados. ¿Vale la pena estudiar la palabra? ¿Vale la pena estudiar la palabra? Muy bien. Entonces, hagámoslo. Vamos a finalizar aquí. No hemos terminado este punto, pero ya se terminó el tiempo. Bueno, antes de terminar la grabación, vamos a continuar un momentito grabando. Quiero preguntarles cómo les fue con la tarea. Creían que el pastor se lo había olvidado, ¿verdad? ¿Cierto? Y es que bueno, no nos ha dicho nada de la tarea. Vamos a tomar a esta jovencita que nos diga en cuestión de 2 minutos lo que investigó, lo que le pareció interesante de esta tarea. Habla con toda libertad. Yo lo voy a tener. Listo. Eran 2 preguntas. La primera, ¿cómo es la humanidad sin Cristo, sin haber nacido de nuevo? Bueno, la respuesta a esa pregunta fue: es pecadora, necia, inestable, se dejan llevar por sus propios razonamientos y en sus actos buscan agradar más a los hombres que a Dios. La segunda es... ¿Y qué cita bíblica había? Las citas bíblicas que dio el pastor fueron Romanos 1, del 18 al 32 y Romanos 3, del 9 al 20. Y la segunda pregunta es más personal, dice: ¿qué hay de eso aún en tu vida? De eso, lo que citan en los capítulos, exactamente. Bueno, la respuesta es un poco personal, cada uno pues tendrá la suya. Y no soy perfecta, si bien es cierto, cada día tenemos luchas y buscamos que la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a que esas luchas o esas batallas se ganen. Y bueno, puedo decir que ya no dejo que los pecados dominen mis actos. Muy bien, gracias. ¿Le dan una felicitación a ella?